Feliz día para todos. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Y como siempre les digo, que la fuerza, mucha fuerza nos acompañe. Iniciamos el 2024. Este es mi primer programa del año. Y como siempre, nosotros nos dedicamos a hacer reflexiones sobre el acontecer político, económico, social, hasta moral. Mi nombre Ángel Monagas. Recuerda que me puedes escribir si estás en Venezuela, +1 561 379 5254 vía WhatsApp. Y por supuesto que estamos en todas las redes. Estamos en lo que antes era Twitter, que ahora es X, como @Ángel Monagas, en Instagram, también como @Ángel Monagas, todo pegado, en TikTok, @Ángel Monagas y en todas las redes. Bueno, señores, dándole las gracias a todos por iniciar, por acompañarnos en este primer programa del año. Nosotros, viendo las circunstancias en las que se mueve el país, hoy queremos hablar de varias cosas. Yo siempre digo que trato de hacerlo lo más breve posible. Tengo mis apuntes porque vengo reflexionando y noto con preocupación. Bueno, también debo decirles que las afecciones gripales y de alergia acá están a la orden del día porque aquí se dan unos cambios de clima muy bruscos, aquí en los Estados Unidos, en especial en la Florida. De repente amanecemos en la mañana a 12 grados, 13 grados y al mediodía estamos en veintitantos, 27. Hoy amanecimos bien, hoy amanecimos un poquito menos frío. El viento, el polen, el heno, como dicen, los últimos días del año, pues nos los hizo pasar un poquito feo. Ahora, quiero hablarles de algo que tiene que ver con la política, que tiene que ver con lo que está viviendo Venezuela, la fe. Hay que tener fe. Nosotros no podemos iniciar el 2024 sin fe. Y la fe puede ser una fuerza poderosa para unir a las personas, movilizar cambios sociales significativos. Sin embargo, por supuesto, el impacto de la fe en el cambio de un gobierno específico depende de varios factores: el contexto histórico, cultural, la naturaleza de lo que políticamente, el sistema que políticamente rige el país, y también la participación de los líderes religiosos en el proceso político. Fíjense cómo el chavismo, que viene de practicar brujería, que viene de hacer los paleros, lo que ellos hacen a nivel de esos cultos religiosos, saibaba, qué sé yo, o cultos pseudo religiosos, ahora se han volcado a, vamos a decir, a darle mayor atención a los grupos cristianos y también cristianos evangélicos, católicos, mormones, etcétera. En algunos casos, la fe ha desempeñado un papel importante en la resistencia, porque eso es lo que estamos viviendo los venezolanos, más los de adentro, menos los de afuera, pero también porque vivir en el exterior no es fácil. Para algunos será fácil, pero para nosotros no es nada fácil. Estamos luchando, en el caso de Venezuela, contra un régimen opresivo, eh, y tenemos que promover, aunque parezca raro, valores democráticos. Por ejemplo, yo recuerdo, bueno, yo no estaba, pero estaba muy pequeño, muy chamo, pero se debe recordar el movimiento de derechos civiles acá en los Estados Unidos. Líderes religiosos como Martin Luther King Jr. utilizaron un lenguaje espiritual y la moralidad para inspirar a la gente a luchar por la justicia y por la igualdad. Por eso yo creo mucho esa parte que dice María Corina, que es una lucha del bien contra el mal. Sí. Y eso no estamos hablando
de la lucha del bien celestial, porque hay defectos, hay errores, pero en líneas generales es el bien contra el mal que lo simboliza el castrocomunismo que está en Venezuela, que se vale de cualquier cosa, hasta de las prácticas de brujería, como ahora el acercamiento. Ahora uno los ve, bueno, y ahora son cristianos y dan testimonios y se sienten ungidos y el Espíritu Santo reina en ellos. Sin embargo, pues el impacto de la fe es complejo. En el cambio de un gobierno es complejo y depende de cómo se entiende y se utiliza la fe en el contexto político. En algunos casos, la fe puede ser utilizada para justificar acciones opresivas o para promover también divisiones entre los grupos. Es decir, estos tipos se han metido en los grupos cristianos para promover también la división, unos con el régimen y unos contra el régimen. En resumen, pues yo creo que la fe puede ser un factor importante en el cambio de un gobierno, pero su impacto depende de cómo se entiende y cómo se utiliza en el contexto específico. Yo les puedo decir que yo sí tengo fe que vamos a cambiar este año. Y hay que tener fe, pero les va a parecer un chiste, como decía un sketch de La Rochela, el hermano Coco, la fe mueve montañas, pero hay que pagar. El precio que se paga no es económico. Hay que dar testimonios de fe. Tanto los actores, es decir, los líderes, como la gente abajo. Por eso yo decía en diciembre que si usted no cambia, si usted no logra hacer cambios en su familia, tampoco va a cambiar, a largo plazo tampoco va a cambiar el Estado. No es quitar a unos para poner a otros que vienen igual. Por eso yo le decía y le repito y le reitero que no se trata de repetir un interinato que no hizo nada en 4 años, que no logró nada, que no avanzó nada salvo en lo económico de sus actores. Eh, por eso hay que tener cuidado. Cuando algunos hablan de la comunidad internacional, ¿qué es lo que está pasando en este momento? La gente dice que la comunidad internacional tiene que presionar para que haya elecciones en Venezuela. Todavía no sabemos cuándo van a ser las elecciones. Por ahí dicen que en el 2025 ahora, no sabemos. Pero no es la comunidad internacional. Hay en este momento un país que se llama Estados Unidos y sus políticos, sus gobiernos, que están presionando para lograr el cambio en Venezuela. ¿Y por qué lo hacen? Miren, ¿por qué América Latina y yo creo que en este sentido en los Estados Unidos fallaron en la manera de inducir o mantener un estatus en la región democrático? La economía es la que ha venido matando las dictaduras. La economía es lo que logra establecer regímenes democráticos, porque aunque no solo de pan vive el hombre, evidentemente que el materialismo de la gente ya está como Tomás, porque han visto, han creído, así de simple. ¿Es doloroso decir esto? Sí, es doloroso decirlo, pero es la verdad. Y fíjense, en el acuerdo que hizo Estados Unidos con Cuba en la época de Barack Obama, los cubanos se comprometieron. No crean que esto viene tampoco por obra y gracia del Espíritu Santo, sí de la fe, pero la fe, eh, nosotros pedimos al Espíritu Santo y la fe nos ayuda. La fe puede materializar lo que el Señor quiere para nosotros. Eh, Fíjense cómo ese acuerdo, en ese acuerdo, Cuba está viviendo ahorita una situación de los 65 años que tienen, la peor.
Y el problema de Cuba es económico. No es que ellos están preocupados por mejorar los derechos políticos, sino mejorar la economía, porque ya no tienen quien los subsidie. Y los cubanos se comprometieron a democratizar la América y en cierta forma han cumplido los cubanos, aunque algunos creen que bueno, este tiene una novela con los cubanos, no es así. Miren lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Perú, que cayó también un presidente. En Brasil no cayó porque Lula no estaba en gobierno en ese momento. Este año hay 6 elecciones, entre ellas El Salvador, Venezuela, bueno, hasta Estados Unidos. Este año Panamá hay elecciones. Y por eso yo les digo eh, que, ¿por qué la economía? Porque la crisis migratoria es un problema grave para los Estados Unidos porque ya les está afectando a este país, le está afectando su economía. Es decir, el Estado americano, que es pequeño con respecto a la sociedad, ya no tiene cómo resolver la crisis de todos estos países que vienen volcándose hacia esta poderosa nación. Vemos el caso de los venezolanos, los cubanos, haitianos y nicaragüenses, lo que está pasando en New York, lo que está pasando en Chicago, lo que está pasando en Texas. Bueno, Florida también es un ejemplo. Es decir, hay una crisis migratoria que ciertamente preocupa a Estados Unidos. Y fíjense que si, ¿por qué yo insisto en la fe? Porque si hay elecciones, por eso tenemos que tener fe, pero trabajar, tener fe, es decir, no esperando que el maná caiga del cielo. Tener fe es creer, creer y estar convencido que si hay elecciones, no hay manera de que el chavismo gane. Porque a lo interno del chavismo hay una gran división, hay una gran insatisfacción, hay un gran dolor en el sector militar, en el sector militante. Quizá el problema ha sido que no han visto ese líder capaz de promover un cambio en todos y cada uno, porque los cambios no lo logran los líderes, los mesianismos no, los cambios los logramos cada uno de nosotros con nuestro comportamiento. Y en eso tenemos que trabajar. En este momento tenemos una mujer como María Corina que pudiera ha desarticulado al chavismo, pero pudiera abrir la puerta a un 2025 lleno de cambios que todos debemos lograr y que todos debemos fortalecer. Los que están allá, los que están acá, los que están donde estén, se puede lograr, pero hay que tener fe. Mucha gente dice, no, el chavismo no lo sacan, el chavismo no sale. ¿Ustedes creen que no, esa no la van a habilitar, esa no la van? Mire, por Dios, no, señor, no. Por muy negro que luzca el escenario, el sol siempre sale. El sol sale en la mañana y se oculta en la tarde. Y ese sol alumbra. Y como usted reciba esos rayos de luz, usted puede sacarle o no provecho. Por eso les digo que hay que tener fe. Si hay elecciones, no hay manera de que el chavismo contenga lo que va a pasar. Ni siquiera con el Plan República, porque hay muchos militares que están hechos, decíamos en Maracaibo, hechos el Willy May, calladitos, esperando para garantizar un resultado dentro del propio chavismo. Eso existe. Lo que pedimos son unas medianas condiciones y esas medianas condiciones no es la comunidad internacional. Por eso es que esta reunión de Estados Unidos con el chavismo es importante, porque se las está cantando, porque ya Estados Unidos está afectado por la situación económica de todos estos países. Evidentemente, no hay un proceso ideal. El proceso ideal no existe. Pero yo sí creo que no queda de otra, contrario a lo que opinan mucho y con mucho respeto, que negociar con estos tipos.
Todas las dictaduras han caído así, con algunas excepciones del siglo pasado, eran otras circunstancias del siglo, no, no ni siquiera del pasado, porque estamos en el 21 del siglo XIX, el comienzo del siglo XX. Eran otras circunstancias. Pero hoy en día es necesario negociar. Negociar no significa claudicar. Negociar con fe de que podemos terminar la tragedia venezolana, la tragedia cubana y no dejar que Colombia caiga en una crisis como la que nosotros hemos vivido. Eso se puede lograr. Por eso es que, repito, reitero, la fe es importante. Hay cosas que no nos gustan y yo termino mi programa de hoy, les voy a pedir acá un permiso. Miren, hay cosas que no nos gustan y yo creo que eh, tenemos definitivamente que trabajar para evitar estas cosas, ¿no? Fíjese lo que acabamos de ver con Citgo, es eso no nos puede desalentar. Lo que hay que pedir es justicia. Justicia para los que interpretando la voluntad popular manipularon, se enriquecieron o hay presunción seria de que se enriquecieron. Aquí el doctor Carlos Ramírez López, el doctor, le dicen justicia, el doctor Ley, perdón, dice, sellada definitivamente por la Corte Suprema de Estados Unidos la pérdida de Citgo, soberbia o intereses ocultos de Horacio Medina. Aquí tendrán que responder Nicolás Maduro y Guaidó. Los dos tienen que responder con un agregado, ¿no? Es decir, evidentemente que los dos deben ser procesados por perder Citgo, más Maduro que Guaidó. Pero Guaidó no hizo más desastre porque tuvo solo 4 años. Cuando hablo de Guaidó, hablo de López. Si le dan más de 4 años, mire, por eso es que todo en la vida, no todo lo malo, o sea, hay una fábula del pollito que va por una hacienda caminando, y una vaca lo llena de excremento, ¿no? De boste vaca, lo llena y lo cubre del águila, del gavilán que venía y se lo iba a comer. La moraleja es, perdónenme la expresión, no todo el que te echa mierda es tu enemigo. Bueno, gracias a Dios que Guaidó no llegó a ser presidente, porque imagínense, si en 4 años todo lo que ha pasado a nivel económico, todas las investigaciones que hay, que a lo mejor le echan tierra, pero ahí hay investigaciones, el estilo de vida de Guaidó, de López, no se compadece con lo que ellos dicen, las payaserías del tipo y opina y habla, bueno, porque hay medios comprometidos con él aquí mismo en los Estados Unidos y le dan ese escenario, pero aquí está la verdad responsables los dos, tanto Maduro como, aquí está, lo dice el economista Francisco Rodríguez, tanto Guaidó como Nicolás Maduro deberían ser juzgados por los graves daños a la República. Uno más que el otro porque tuvo 4 años, pero en acción e intención es igual. Gracias a Dios no llegó a ser presidente porque hubiera superado a Nicolás Maduro, porque evidentemente viene con muchas más ganas. Esta es una minas del Congo, eso no. Aquí está lo que está pasando también en Maracaibo con la basura, porque sola hay, fíjense cómo está pasando en el estado Zulia y en muchas ciudades donde los intereses de los gobernantes compran medios, compran periodistas para que enfoquen solamente una parte del problema o una parte del estado. Pero el problema de la basura en Maracaibo es muy serio. Ahora, yo les traí ese tema. Bueno, aquí también está el señor que lo engañaron le dieron un reconocimiento en PDVSA y él pensó que era oro y ni siquiera es oro Golfi y aquí está quejándose. Pero yo les quería hablar, era de esto, ¿no? El caso de Adriana Mendoza, al parecer Guillermo Martínez va a ser procesado, gracias a Dios. El señor Guillermo Martínez va a ser procesado. Tenemos que pedir pues que haya justicia en el caso de este señor que acabó con la vida de una zuliana en pleno 1 de enero. De verdad, esa fue una noticia
que conmovió, todavía conmueve al Estado Zulia. Gracias a la presión de los medios y de algunos eh, que hemos presionado, pues el tipo ya le imputaron cargos y va a ser procesado. Lo extraño es que el alcalde Rafael Ramírez hable en nombre de Guillermo Martínez. Ahí hay cosas raras, pero bueno, ya gracias a Dios el señor va a ser procesado y esperamos que todo el peso de la ley le caiga. Así iniciamos el 2024 en el estado Zulia. Eh, También, por supuesto, lo de Citgo preocupa y otros hechos, el tema de la inflación en Venezuela. Estaba viendo lo que se compra en Quinta Crespo y da dolor, de verdad. Aquí hay otra denuncia, miren, aquí está la muerte de venezolanas en el exterior. ¿Por qué hago todas estas referencias? Porque también la fe requiere de pruebas. Y yo sigo insistiendo con los políticos venezolanos. Mire, siguen las tragedias migratorias, siguen muriendo venezolanos que eh, se vienen a los Estados Unidos por la vía del Darién o ahora por la vía de la isla de San Andrés. Y lo que me preocupa es la falta de eh, discusión hacia esos temas. ¿Se dan cuenta? A los líderes políticos. Todo esto, es decir, si nosotros logramos cambiar el gobierno en diciembre del 2024 o en octubre, cuando sean las elecciones, Venezuela va a superar, porque Venezuela no es un país de migrantes. Yo siento un gran dolor cuando estoy acá en los Estados Unidos y oigo hablar mal de venezolanos, porque ciertamente se ha venido mucha gente que no está preparada para migrar, se han venido muchos malandros auspiciados por el chavismo porque les conviene. Y lo primero que tenemos, la primera meta, porque repito que la fe hay que también impulsarla, es que votemos los venezolanos en el exterior. Evidentemente que el chavismo va a hacer todo lo posible porque eso no ocurra. Eso nosotros también lo entendemos. El chavismo no es bolsa y el chavismo va a seguir impulsando. Hoy amanecimos pues con algunos escenarios, se los muestro, algunos escenarios, fíjense ustedes, ¿ven? Introducen ante la Europol denuncia contra socios y diputados aliados de Alex Saad y dan una lista, pero esta lista falta. En esta lista, los diputados señalados en la denuncia son Luis Parra, José Brito, Adolfo Superlano, Conrado Pérez, Chain Bucarán y Richard Arteaga. También falta otro, faltan dos que son de la oposición en esa comisión. Averigüen que nada les cuesta. Lograr el cambio político en 2024 suena fácil, no lo es, pero no lo es, dice, advierte San Miguel. Sabemos que no es fácil, porque si fuera fácil ya lo hubiéramos hecho. Es difícil, pero con fe lo vamos a lograr. Miren lo que dice la UNICEF, la crisis migratoria. Adolescentes venezolanos viajan solos por el Darién. Sigue la crisis. Y la gente sigue creyendo en los coyotes y sigue creyendo, no se vengan por ahí porque ahora México también los va a detener. Esa no es la vía. Yo les insisto en el tema del parol. Y algunos me han llamado y yo les doy números de teléfono de una persona seria en esa materia, pero llaman y más nada y se quedan ahí. ¿Les parece alguno costoso? Más costoso te viene por acá, te vienes por acá, porque el primer costo es tu propia vida, tu propia dignidad. Y me llaman mucho, pero quedan en llamadas y hasta ahí llegan. Siguen cayendo en las trampas del Darién o ahora de la isla de San Andrés, viniéndose por barco y ahí tenemos el número de ahogados, de secuestrados, etcétera. El Nacional nos abre con algunas noticias interesantes hoy. El aumento de gasolina en Cuba, claro, porque el tema es económico.
El cambio político requiere de cambios económicos. Por eso es que nosotros insistimos en lo de Milei. Si este hombre logra arrancar la economía liberal en Argentina, el resto de América viene por añadidura. Y en este momento Javier Milei está pidiendo una ley que la han calificado como ley ómnibus, porque para hacer los cambios, él necesita, para desbaratar esa estructura superpoderosa del castrocomunismo, él necesita tener unos poderes para arrancar en la batalla, porque vamos a cambiar un sistema por otros. Por su parte, fíjese, el Tiempo Latino nos dice elecciones 2024, ¿cuáles son las mayores preocupaciones de los votantes latinos en Estados Unidos? Los votantes latinos siguen aumentando y siguen adquiriendo importancia en las elecciones de Estados Unidos, sobre todo por la fidelidad. Y nosotros tenemos que evaluar quién es el gobierno que más favor le ha hecho a la migración venezolana, la auténtica, la migración latinoamericana, la auténtica. Y hay temas que siguen preocupando a los votantes latinos: la inflación, el costo de la vida, el empleo, la atención médica, el crimen y violencia armada y el acceso a la vivienda. Por su parte, el New York Times, bueno, Donald Trump está apelando en corte sobre, él dice que tiene inmunidad y que no puede ser juzgado. Él sigue en esa pelea mientras da otras. Donald Trump ciertamente está ganando las elecciones en este país. Y el Washington Post nos refleja lo que se reveló que el señor, el secretario de Defensa, Austin, ya dejó los cuidados intensivos y por lo menos se reveló dónde estaba el señor y ya eso se está aclarando, pero causó un gran ruido esta situación, señores. Bueno, mis amigos, vamos a ver qué depara este 2024, pero tengamos fe de que sí podemos cambiar, sí podemos sacar al chavismo del poder. Venezuela puede reiniciar el camino, no el de la cuarta ni el de la quinta, un nuevo camino, camino lleno de moral. Los actores políticos no solamente tienen que parecer, tienen que ser. Los actores políticos tenemos que hacer un gran movimiento moral sin llegar a los extremos, porque necesariamente tenemos que negociar con estos tipos. El que a veces plantea, mira, que con una negociación no vamos a sacar, es que no existe otra salida. O vamos a elecciones o seguimos en lo que estamos en Venezuela. No hay otra vía. La vía armada está desechada. Ah, bueno, por supuesto. Si usted me dice, no, mañana va a ganar, algunos creen que Donald Trump va a ganar y va a decir, mira, voy a invadir Venezuela. Eso no existe. Eso no existe, señores. Aterrice. La vía es electoral. Hay que forzarla, hay que presionarla y por eso la fe de la gente es importante, es valiosa. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza los acompañe. Feliz día para todos.